Vamos a contar con las palabras introductorias del ministro de Relaciones Exteriores, Su Excelencia Alejandro Ferrer. Sí, señor canciller, puede empezar. Muchas gracias, doctor Spence. Bueno, primero que todo, para mí es realmente un placer darle unas breves palabras en esta inauguración de este programa de conferencias y charlas que ha organizado periódicamente la Academia Diplomática y Consular Ernesto Castillero Pimentel, en esta ocasión las correspondientes al mes de agosto. Quiero saludar a mi colega hoy en el gabinete, al expresidente Royo, a los miembros del servicio diplomático que nos acompañan, a todos los invitados. Realmente felicito esta iniciativa que ha preparado la Academia Diplomática, su director y el equipo. Realmente tenemos una agenda para el mes de agosto con temas muy interesantes. Creo que comenzar estas charlas con el tema de la diplomacia panameña a través de la historia y además por un expositor como lo es el expresidente Royo es realmente motivo de satisfacción para el Ministerio de Relaciones Exteriores. En efecto, pocas veces nos detenemos como país a pensar cuál ha sido el rol que ha jugado la diplomacia panameña en el devenir histórico del país, en el desarrollo económico y social. Pero el año pasado, cuando conmemoramos los 40 años de la entrada en vigencia de los tratados Torrijos-Carter, discutimos cómo ese 1 de octubre de 1979, cuando empezaron a revertir una serie de bienes a Panamá como consecuencia de la firma de los tratados Torrijos-Carter, pasó algo mucho más trascendental. Comenzó un desmantelamiento gradual y sin pausa de lo que realmente era una estructura colonial, de la llamada zona del canal, esos 1.432 kilómetros cuadrados que estaban en el centro de nuestra patria, en el corazón de nuestra patria, y que nos partía en dos a nuestro territorio y que lesionaba la dignidad nacional. Pero ¿cómo llegamos a ese día? ¿Qué nos permitió llegar a ese punto de la historia? Es cierto que los panameños nos unimos en esa causa a través del tiempo, en una época singular. Es una historia que tiene días de dolor, días de regocijo, pero siempre llena de orgullo nacional. Un sentimiento permanente, profundo, incontenible de amor patrio y de determinación de todo un pueblo marcó el curso de la historia y encauzó la energía de toda una nación hasta lograr nuestra soberanía total. Pero fue también el momento cumbre de la diplomacia panameña. Lo que en este momento pareciera que era inevitable, que era llegar a un acuerdo negociado con los Estados Unidos de Norteamérica para finalizar toda esta lucha generacional, realmente no era tan fácil, como lo reconoció el propio general Torrijos, que decía que él veía muy difícil de que se iba a perfeccionar esta negociación, pero que había que hacer un último esfuerzo. Sin embargo, un equipo de hombres y mujeres diplomáticos panameños crearon coaliciones internacionales, buscaron el apoyo de países de la región, de movimientos de no alineados. Un país pequeño negoció con una potencia mundial y nuestras armas fueron las razones históricas, nuestro peregrinar, llevar al mundo y a sus líderes las legítimas aspiraciones de Panamá, dialogar con paciencia y determinación y negociar, pero sin en ningún momento renunciar a los fundamentos. ¿Qué hubiera sido de nuestra historia si ese día no hubiera llegado, no se hubiera firmado y no hubieran entrado en vigor esos tratados?
Además de esa charla, que estoy seguro será extraordinaria de parte del doctor Royo, veo que hay temas de mucha actualidad y uno que sin duda va a ser motivo de mucha discusión hoy y hacia futuro es cómo va a lucir este orden internacional tras la pandemia, cuáles son las implicaciones para Panamá y para los otros países. Nosotros ya hemos podido advertir que luego de haber empezado 8 meses de gobierno y avanzar en ese plan de política exterior, la pandemia creó nuevas realidades y sin desviarnos de nuestro objetivo, realmente nos empujó hacia otras tareas más urgentes, hacia la cooperación internacional, no solo en materia de insumos, de equipos médicos, de fondos, sino también de cooperación técnica con países que ya están o habían afrontado antes que nosotros esta crisis sanitaria. Nos ha llevado a manejar el tema de nuestros ciudadanos panameños varados en el exterior, con todas las limitaciones logísticas que eso implica. Nos ha llevado a temas fronterizos, a temas de migración. Y ese es el nuevo orden mundial que nos espera, porque esta crisis sanitaria tiene implicaciones políticas, tiene implicaciones económicas, tiene implicaciones sociales y sin duda va a tener un impacto en lo que va a ser la política exterior hacia afuera. Entonces quiero nuevamente felicitar al equipo de la academia, darle la bienvenida a los expositores y a todos los invitados por esta iniciativa y espero que sea de gran utilidad no solo esta, sino las charlas del mes de agosto. Gracias nuevamente. Felicidades. Lo doy por inaugurado. Muchas gracias, señor canciller. Gracias por dar las palabras de inauguración de este evento. Y entonces vamos a presentar a nuestro invitado, el doctor presidente de la República, con quien le hemos estado conversando sobre este tema hace algunos años. De hecho, 6 él ha estado ocupado por este tema y ha hecho esfuerzos extraordinarios para dedicarse a darnos cuenta de lo que ha significado la lucha histórica del pueblo panameño en relación a la consolidación de la independencia nacional y de el rescate a la soberanía nacional. Consecuencia, los objetivos que se ha propuesto para conocer ese esfuerzo generacional los panameños que hemos participado en distintas generaciones, por eso se habla de ese gran alpinismo generacional, y tiene, entre otros propósitos, dar a conocer a nuestro servicio exterior y a los invitados con que contamos hoy cuál ha sido y cómo debemos ir construyendo esa conciencia nacional, que es lo que en algún momento he estado insistiendo mucho en el tema del ser nacional. No haber nacido únicamente. Desde el punto de vista sociológico, es el ser nacional. Esto nos identifica y nos distingue al mundo, en el mundo, y que propone de este país un gran escenario para la solución de grandes conflictos y temas de carácter internacional. Son temas, como yo le he dicho al propio, son temas y los temas están pensados, no los hemos problematizados como queremos y debemos hacerlo. Doctor Royo, yo no tengo más nada que comentar al respecto y por favor ilústrenos con las andaduras que usted ha escrito sobre ello y ha pensado. Muchos días. Buenos días. El micrófono. Doctor Royo, el micrófono.
Ahora sí me escuchan. Ahora me escuchan bien. Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida con las palabras del ministro y colega mío en el gabinete. Gracias a Edgar Spence, con quien tengo amistad hace muchos años, y gracias a todos los que se han unido a esta red. Espero que la tecnología no nos falle, porque estas palabras yo las iba a pronunciar desde mi casa y tenía todo listo, todo arreglado, y amanecí hoy sin internet. Esperemos que... Y el otro día, como recordará el ministro Ferrer, en la propia presidencia nos falló el sistema también y hubo que pedirle a un grupo que viniera a la presidencia a hacer la exposición. Yo lo que quiero más bien es contarles algunas cosas de la diplomacia panameña, los triunfos y los fracasos, pero antes de eso decir que yo tengo una gran admiración por la diplomacia en Panamá, por la historia de su diplomacia, considerando que hemos tenido muy buenos panameños y que la Escuela de Diplomacia en el último medio siglo ha contribuido mucho a la formación, que hoy es una carrera que se ejerce, y se ejerce, diría que a plenitud. Yo cuando vine de Europa de hacer mis estudios de Derecho, mis primeras enseñanzas en Panamá fueron en la universidad, y no fueron en la Facultad de Derecho, a la cual después me integré, sino fueron en la Escuela de Diplomacia, donde enseñé, gracias al apoyo que me dieron principalmente el doctor Ernesto Castillero Pimentel. Enseñé Derecho Marítimo, enseñé Derecho Notarial y enseñé Derecho Consular. Casi era como un profesor equipo. Y pasé muy buenos años allí y recuerdos muy buenos de muchos alumnos. Para poder hablar de diplomacia, uno tiene que pensar siempre en la época en que ya éramos república, en que ya éramos un Estado independiente. Pero yo quisiera decir algo sobre un periodo anterior, porque ahí está o estuvo lo que podríamos denominar la raíz, la esencia, el corazón de la nacionalidad panameña. Y eso se lo debemos a un gran jurista, porque fue un enorme jurista, con más de 30 obras publicadas, Justo Arosemena, con el Estado Federal de Panamá. Allí él convenció al Senado colombiano de que nosotros merecíamos en ese momento ser un Estado federal, y el Senado colombiano lo aprobó. Lo que no aprobó el Senado colombiano fue la idea de Tomás Cipriano de Mosquera, que fue 3 veces presidente de Colombia. Cuando dejaba de ser presidente, a veces iba a su finca en Popayán y a veces pasaba al exilio, y que conocía muy bien Panamá, y él propuso ante el Senado colombiano que la capital de Colombia radicase en Panamá, se estableciese en Panamá, como quien vislumbra que hay un gallo y que la cresta del gallo era ese pequeño territorio panameño, y que si la capital no funcionaba allí, un día nos iban a cortar la cresta del gallo. Bueno, la cortamos los propios panameños con algún apoyo, y de eso diremos algo después. El caso es que menos mal que obtuvo 17, 18 votos, porque si su moción hubiese sido aprobada por el Senado, hoy seríamos cachacos, pero no cachacos andinos, sino seríamos cachacos costeños. El caso es que, por suerte, eso no fue aprobado. Esa fue para mí una acción increíble que desarrolló Justo Arosemena, quien luego fue presidente del Estado Federal, en el cual duró muy poco tiempo porque renunció por motivos muy fundados. La primera acción, ¿cuál podría yo indicar que fue la primera acción diplomática panameña, ya como república independiente? Para mí fue el 19 de noviembre de 1903. Los comisionados panameños, Manuel Amador Guerrero, que todavía no era presidente, pero era de la Junta, Federico Boyd y Pablo Arosemena, que se les unió, se presentaron en la ciudad de Washington porque querían hablar con Bruno Varila, quien se había nombrado en una especie de compromiso previo primer ministro plenipotenciario ante el gobierno norteamericano. Y fueron a ver qué hacía y a conversar con él, cuando lo recibe en la antigua estación de la Union Station, y les comunica que acababa de firmar hacía un par de horas, a las 6 de la tarde, el tratado. Al día siguiente,
los comisionados panameños fueron a ver a John Hay. Muchos panameños sabemos que John Hay era el secretario de Estado. Lo que muchos panameños no conocen es que John Hay era una persona con una gran preparación y una gran experiencia en las lides de las relaciones internacionales de Estados Unidos, porque él había sido secretario privado junto con otro señor, había sido secretario privado de Abraham Lincoln durante toda la guerra civil, que fue la administración de Lincoln, que terminó cuando ya él terminaba su administración. Así es que John Hay les dijo: ustedes no quieren ratificar el tratado porque le habían explicado que Bruno Varila lo había hecho más ventajoso todavía de lo que estaba para Estados Unidos. Por favor, doctor, ¿alguien tiene su micrófono abierto? Por favor, que lo paguen. Sí, gracias. El caso es que Bruno Varila había hecho el tratado todavía más ventajoso para Estados Unidos, y que cuando el tratado Herrange decía 99 años prorrogables a voluntad de las partes, etcétera, el tratado Hay-Bruno Varila colocó la palabra perpetuidad, a perpetuidad. Entonces Hay les dijo: ustedes no quieren ratificar el tratado. Bueno, está bien, no habrá tratado, pero tampoco habrá garantía de la independencia de Panamá. Entonces nosotros retiraríamos ese apoyo a la independencia de ustedes y ustedes se entenderían entonces con Colombia. Bueno, yo creo que la pena menor que se les hubiera impuesto sería la pena de muerte por considerarlos traidores, porque ellos todos tenían, por supuesto, la nacionalidad colombiana. Pero entremos ahora en el ejercicio de la diplomacia panameña, ya con esa república independiente, ya con el tratado firmado, ratificado. La primera fue cuando el secretario de Guerra, William H. Taft, la única personalidad política norteamericana que ha sido presidente de la Corte Suprema de Justicia y luego presidente de los Estados Unidos, Taft, siendo secretario, mandó una nota aplicando una tarifa mediante la cual se abría al comercio mundial la zona del canal. Por supuesto, los panameños protestaron en una patriótica carta suscrita por el ministro plenipotenciario Gualdía, que luego fue presidente de la República, y que en realidad la había escrito ese gran jurista Eusebio A. Morales. El caso es que Panamá protestó frente a eso, frente a la tarifa Dingley, y vino el secretario Taft, vino a Panamá, incluso y recibió el respaldo del presidente Roosevelt, diciendo en unas palabras que no fueron después en la historia tan ciertas, que Estados Unidos no quería establecer una colonia dentro de Panamá, sino construir y luego administrar el canal, cuando sabemos que estableció una jurisdicción plena y que luego incluso hasta discutieron. Así se iniciaron esas relaciones, y luego un hecho trascendente fue la reiterada intervención de Estados Unidos en Panamá, en virtud de un apoyo que nacía en el artículo 136 de la Constitución, la cual el convencional en el cual Tomás Arias, miembro de la Junta, había presentado ante los constituyentes la potestad de Estados Unidos de intervenir en los asuntos internos de Panamá. Eso motivó que tanto el gobierno panameño como la oposición en Panamá invitara a Estados Unidos a participar cuando creían que iban a perder las elecciones. Y hay una narración memorable de Belisario Porras en la entrevista que sostuvieron con Elijah Hurrut, que era secretario de Estado norteamericano, en la cual habían ido a pedir una intervención electoral, una supervisión de las elecciones, prácticamente un control. El secretario de Estado norteamericano le dijo: en la medida que ustedes vengan a dirimir sus controversias electorales ante Estados Unidos y nos conviertan en árbitros de los resultados electorales, ustedes no tendrán soberanía ni tendrán tampoco independencia.
lo memorable de esa reunión es que quien hizo la narración de esta situación fue el propio Belisario Porras. Narciso Garay ha escrito un libro interesante que ojalá ustedes puedan leerlo, que se llama Panamá en las guerras de los Estados Unidos. Narciso Garay fue un gran secretario de Relaciones Exteriores, que se llamaban así todavía, secretarios y no ministros, y cuenta cómo en 1917 el presidente Ramón Valdés declaró la guerra a Austria y a Hungría. Lo hizo a solicitud del gobernador de la zona. ¿Qué ocurre? Esos pocos alemanes que había en Panamá fueron tomados prisioneros y luego el gobernador de la zona ordenó el envío de esos alemanes, muchos de los cuales, por supuesto, o todos, no tenían absolutamente nada que ver con la guerra que se había declarado y fueron hechos prisioneros en los Estados Unidos. Otro hecho diplomático muy importante en la historia panameña fue lo que se ha llamado la Guerra de Coto, que yo no me atrevo a llamar la guerra, sino más bien los incidentes de Coto, porque la verdad hubo 2 muertos, unos cuantos heridos y felizmente ninguno de los 2 países querían en realidad tomar las armas. Se había dado un fallo porque ya el problema con Coto, con los límites entre Panamá y Costa Rica venían desde mucho antes, y en 1910 se había fallado, el presidente de Francia, Louvet, había fallado, pero habían quedado algunos hechos que tenían que ser interpretados para poder ser ejecutados. Y Panamá, frente al caso Louvet, a la decisión Louvet, acordó con Estados Unidos someter a un arbitraje para la interpretación del fallo Louvet. Ese acuerdo fue un acuerdo firmado en 1910 y entonces en 1921, a raíz de los incidentes de que Estados Unidos había asumido la población de Coto y Panamá la había contrarrestado y los había logrado evacuar, allí entonces Estados Unidos hizo que el juez White anulara el fallo Louvet, entonces le dio favor a los Estados Unidos, le dio la razón a los norteamericanos, quienes frente a la oposición de Panamá amenazaron con enviar el buque Pensilvania a las costas de Panamá. Hay ahí una carta memorable, es de esas cartas famosas de panameños, escrita personalmente por Narciso Garay, quien dedicó casi la mitad de su vida al servicio diplomático, y se la dirigió al secretario de Estado Charles Evans Hughes, en la cual no vamos a repetir la carta, pero dijo que mientras palpiten los corazones panameños, habrá un recuerdo de este acto injusto que será siempre recordado, pero que algún día la justicia le dará la razón al pueblo panameño. Bueno, esa justicia se hizo con los tratados Torrijos-Carter. Entre los fracasos, digamos, de la diplomacia panameña, podemos citar el tratado Kellogg-Alfaro, que también participó en las negociaciones de Eusebio Morales, y la razón principal se suponía que era solucionar algunos de los conflictos derivados del famoso convenio TAF, y para mejorar, porque hubo una protesta constante a lo largo del siglo XX de los comerciantes, de los industriales panameños, porque había discriminación en cuanto a la adquisición de los artículos por parte de las autoridades de la zona del canal. El pretexto fue ese, o la razón, el leitmotiv del Kellogg-Alfaro fue esa, pero había incluido una cláusula terrible en la cual se decía que en cualquier guerra que Estados Unidos sostuviese, Panamá tenía que declarar la guerra también a los países, a los contendientes contra Estados Unidos. Y también porque establecía un control, digamos, prematuro, porque estábamos apenas en 1926, cualquier acto de navegación aérea, de radiocomunicaciones, de estaciones de radio que Panamá quisiera establecer en territorio independiente que lo éramos, tenía que contar con el beneplácito del gobernador de los Estados Unidos.
Este tratado fue rechazado por unanimidad por la Asamblea Nacional. Luego, Estados Unidos tardó bastante en aceptar la eliminación de la cláusula de intervención. Quizás los panameños no hicimos bastantes esfuerzos, pero nos aprovechamos de aquella conducta del good neighbor, del buen vecino, de las nuevas políticas preconizadas por el presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. Entonces se firmó en 1936 el tratado Arias-Roosevelt, firmado por Harmodio Arias y Franklin Delano Roosevelt. Este tratado los norteamericanos tardaron todavía varios años, no lo ratificaron sino hasta 1939. Hasta ese entonces, bueno, allí quitaron no solamente el derecho a la intervención, quitaron también un artículo que era ominoso para Panamá, que era que Estados Unidos garantizaba la independencia. Todos recordarán que hubo un tratado, el tratado Urrutia-Thompson, entre Estados Unidos y Colombia, por el cual Estados Unidos le dio varios millones a ese país. Panamá nunca firmó ni fue parte de ese tratado. Como un éxito diplomático panameño fue también una reunión de cancilleres en 1939. Se llevó a cabo en el aula máxima del Instituto Nacional, que frente a los vientos de guerra que entonces soplaban, tenía expresiones de solidaridad, de unidad. Era un poco estilo al Congreso de Panamá de 1826, establecer alianzas entre los países del hemisferio americano. Todos ustedes conocen, por supuesto, el derrocamiento de Arnulfo Arias el 9 de octubre de 1940. Todavía a mí me cuesta un poco de trabajo entender la posición del presidente Arnulfo Arias. Resulta que Estados Unidos, ya con el presidente Roosevelt, su segundo mandato, le había pedido a Panamá que permitiera el artillamiento de las naves con banderas panameñas que surcaban el Atlántico. Y Arnulfo dijo que no. Yo creo que cualquier presidente hubiera dicho que sí, porque eran naves comerciales de la Marina Mercante abanderadas en Panamá. El problema está, y eso seguro que Arnulfo Arias lo sabía, en que llevaban muchas veces armas en aquel programa que se llamaba Lend-Lease, préstamo de donación que Estados Unidos le estaba haciendo a una Inglaterra que estaba luchando aislada porque Francia ya había sido derrotada, por supuesto Polonia y un poco de países europeos habían sido ya invadidos por los nazis. Pero era una colaboración, diría yo que hasta humanitaria, para salvar al pueblo inglés que estaba a punto de ser derrotado. Y Arnulfo Arias dijo que no, y para mí esa fue la causa principal. Por supuesto, lo del viaje a Cuba que hizo por unos cuantos días fue el pretexto, pero en realidad lo que se quería era aliarse con Estados Unidos en ese preludio de guerra, lo que luego después se hizo cuando, después del ataque a Pearl Harbor, Panamá le declaró la guerra a Japón, luego a Italia y Alemania, y por supuesto prestó su territorio para que Estados Unidos lo convirtiera en un baluarte defensivo contra posibles ataques, que además casi se dan. Está la operación Pelican, escrito con K, por supuesto, en la cual Alemania quería atacar, destruir las tres esclusas del Canal de Panamá. No lo llevaron a cabo porque Estados Unidos tomó posesión de todas las islas desde las cuales hubieran podido volar aviones alemanes y poder tener asegurado el retorno a esas islas y luego con las alas plegadas ir de regreso a Alemania. Eso no lo pudieron hacer. Pero esas 130 bases militares tenían fecha, vamos a decir que más o menos una fecha fija de permanencia. Y se había establecido que un año después del cese de las hostilidades, si no había un peligro de rebrote de la guerra, entonces Estados Unidos estaría obligado a devolver a Panamá las bases militares, que fueron muchas, repito, 130. Si ustedes viajan por Panamá, van a ver en Penonomé la pista de aeropuerto, el aeropuerto Malek, ahora llamado Malek, en Chiriquí, hasta en Guararé hicieron en Pedací, en el istmo entero.
hubo un serio problema para que Estados Unidos devolviera, porque ellos decían que aunque ya Japón se había rendido, todavía había peligros de que se pudieran dar acciones hostiles por parte de algunos países. No se olviden lo que pasó en muchos de esos países al término de la guerra, que vino entonces lo que llamó Churchill el telón de acero o la cortina de hierro, con el problema de la presencia de Rusia en varios países europeos que habían participado de una u otra manera en la guerra. El caso es que en 1947 se hace un convenio de bases entre Panamá y Estados Unidos. Ese convenio debió haberse llamado Alfaro-Hines, pero se llamó Filo-Hines porque el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo J. Alfaro, presentó la renuncia por algunas cláusulas que él consideraba que eran lesivas a Panamá, y entonces recibió el nombre de Filo-Hines. Pero ya había en Panamá, se había fundado en el año 44 la Federación de Estudiantes de Panamá. Ya existía un movimiento universitario porque en 1935 se había creado la universidad, y otras fuerzas vivas en el país que se manifestaron el 12 de diciembre del 47 y lograron que la Asamblea Nacional rechazara los tratados. En 1955, otra interesante etapa diplomática panameña, se firmó el Tratado Remón-Eisenhower, que no lo firmó el presidente Remón porque lo habían asesinado unos meses antes, y el presidente Ricardo Arias Espinosa le dio el nombre en homenaje a Remón, el nombre a los tratados. Creo que Panamá tuvo muy buenos negociadores, y lo que se buscaba en ese entonces era muy distinto a lo que se buscó después, en 1967, a lo que después se buscó en la década de los 70. En ese entonces no se estaba planteando ni devolución de canal ni soberanía panameña, sino eran beneficios económicos, mejor trato para los empleados, beneficios para el comercio y la industria, igualdad de oportunidades, y el término del trato discriminatorio que sí existía entre panameños y norteamericanos. Naturalmente la consigna era a igual trabajo, igual trato, pero eso fue muy difícil de obtener. Se estableció 15 años más para la presencia de los militares norteamericanos en Río Hato, que le entregaron en 1970, ya con Torrijos siendo presidente Demetrio Basilio Lacas. Y también se dijo que los panameños pagarían impuestos sobre la renta en Panamá. Tenía, sin embargo, una clausulita que fue muy beneficiosa para Estados Unidos y perjudicial para Panamá. Se establecía que Estados Unidos o la zona del canal quedaría exonerada del 75% del impuesto sobre licores importados que se compraban en Panamá con destino al canal. El beneficio que Estados Unidos recibió fue muy superior, en ese entonces 5 o 6 millones de dólares anuales, en comparación con el aumento de anualidad que se declaraba en el tratado, que era entonces de 1.930.000 balboas al año. Panamá tuvo otro éxito diplomático, a mi juicio relativo, porque se hizo una conferencia de presidentes americanos. Recuerdo como un dato curioso que la declaración, que tiene creo que solamente 6 puntos, plantea el tema de las libertades humanas, de los derechos humanos, pero habían ahí 6 dictadores, entre los cuales estaba 6 o 7 dictadores. Estaba el terrible Stroessner de Paraguay, estaba Fulgencio Batista, estaba Trujillo, en fin, había varios dictadores del hemisferio que firmaron aquello, y eso sí, una cláusula macartista sí que la colocaron, diciendo que el peligro que representaba potencias extrañas al hemisferio y que querían influir políticamente en América. Bueno, yo quiero también recordarles un hecho que quizás poco se ha estudiado, que fue el problema del canal de Suez. Panamá, como era natural, sentía obligación, además y gusto, de apoyar a los egipcios, a Abdel Gamal Nasser, en su gesta de liberación del canal de Suez.
Panamá, la Marina Mercante Panameña era uno de los grandes usuarios, por cierto, del Canal de Suez. Sin embargo, se hizo una reunión internacional. Panamá no fue invitada. El ministro entonces de Relaciones Exteriores era Alberto Boy y se fue a la ONU, hizo planteamientos muy favorables a la liberación del Canal de Suez, pero además hizo planteamientos sobre la soberanía panameña en el canal, sobre las injusticias que estaba cometiendo Estados Unidos en el cumplimiento de los tratados. En 1963 hubo también otro acierto diplomático panameño cuando se logró el acuerdo de izar la bandera panameña en todos los sitios del canal donde se izase la norteamericana. Solamente se exceptuaban las bases militares y los barcos que cruzaban el canal. Pero hago un brevísimo paréntesis para decir que el gran problema con las autoridades del Canal de Panamá, que como ustedes saben estaba en manos entonces del ejército, era el incumplimiento de las disposiciones que se habían adoptado. Podían pasar años en que se había acordado algo y que los Estados Unidos cumpliesen. Todavía tan lejano como 1959 estaba el canciller Miguel Moreno Jr. Explicando en la ONU o protestando en la ONU porque los Estados Unidos no habían cumplido los acuerdos comerciales o de adquisición de productos por parte de Panamá. En enero del 64 es sabido todo lo que ocurrió y los estudiantes del instituto fueron a poner la bandera panameña. Sobre esto es muy poco lo que hay que decir. Solamente me interesa decir lo siguiente. Hubo un gran apoyo popular para la ruptura de las relaciones exteriores. Primera vez en la historia de las relaciones de América Latina con Estados Unidos en que un país rompía relaciones. Y además, en la conversación que sostuvo el presidente Chiari con el presidente Johnson, le dijo el panameño: nosotros no vamos a reanudar relaciones hasta que ustedes no reconozcan que tienen que resolver las causas del conflicto. Y efectivamente, el 3 de abril del 64, entonces se llegó a un acuerdo entre el embajador Bunker, que luego sería negociador de los tratados, que nos correspondió conocer y dialogar con él, y el canciller Moreno, para eliminar esa causa de conflicto y llegar a un acuerdo justo y educativo. Fíjense bien, año 64 y no tuvimos tratados sino hasta 13 años después. Por ahí se ha dicho, y hay algunas personas que han afirmado que los tratados Torrijos-Carter no contenían nada nuevo, porque todo ya estaba previsto en los tratados llamados 3 en 1, neutralidad del canal, defensa del canal, tratado sobre el funcionamiento del canal, que se negociaron en 1967, por cierto, con un buen equipo de negociadores panameños, pero lamentablemente contenía una cláusula que decía que Estados Unidos disponía, a partir de la ratificación del tratado, disponía de 20 años para decidirse a construir un canal por Panamá, que era el único país que iba a estar autorizado para construir otro canal. En ese entonces se hablaba de un canal a nivel, y que construido el canal a nivel, una vez terminado, Estados Unidos tendría 60 años de permanencia en ese canal antes de devolverlo a Panamá. Pero que, y ahí vino esa nobleza de la conducta de Estados Unidos, pero que nunca se pasaría del año 2067. Yo desearía que todos ustedes vieran el año 2067, pero los panameños de ese entonces se opusieron raudamente a la aprobación de ese tratado y la Asamblea ni siquiera entró en discusiones. Con una resolución de 7 líneas dijo que rechazaba la discusión de los tratados y lo engavetaron para siempre. En 1968 debo decir que los panameños que formaron el gobierno, Torrijos, los civiles del gobierno, consideraron que el tratado del 67 no servía ni siquiera como base de discusión. Yo quiero decirles ahora, a mi juicio, la gran estrategia de Torrijos, entre muchas cosas que hizo,
Para mí, la más admirable, debo indicar aquí también que la más valiente por parte de Omar Torrijos, fue que cuando los norteamericanos quisieron mantener la relación entre Panamá y Estados Unidos por el canal de manera bilateral y decían, esto es un tema que entre Panamá y Estados Unidos vamos a resolver pacíficamente, pero solamente entre nosotros dos. Panamá, con Torrijos a la cabeza, hizo exactamente lo contrario. Comenzó por buscar aliados entre los países americanos, fundamentalmente con Carlos Andrés Pérez de Venezuela, con López Miquelsen de Colombia, con Daniel Oduber de Costa Rica, y ahí se fueron sumando muchos presidentes, y por eso el acto se firmó después el tratado en la sede de la OEA en Washington. No se conformó Torrijos con esto, sino que también por consejos del mariscal Tito decidió formar parte del movimiento de países no alineados, y allá fue Torrijos en 1976 a plantear ante ese más de centenar de países la causa panameña. Lo hizo también en la OEA, y la hazaña mayor, diría yo, fue lograr que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se trasladase a Panamá. Y cuando en una reunión en Addis Abeba le dijo el entonces embajador de Estados Unidos en la ONU, George Bush padre, le dijo a Aquilino, yo no veo por qué usted tenga que estar proponiendo a Panamá si ese es un asunto que resolvemos entre Estados Unidos y ustedes. Y Aquilino Goy le contestó, para nosotros esta es una causa mundial que merece el apoyo del mundo. Y vino el Consejo de Seguridad, donde Panamá recibió un apoyo casi total, con la exclusión de Inglaterra, que se abstuvo, y de Estados Unidos, cuyo embajador John Scali se negó a aprobar la resolución. Un poco más tarde, en 1974, vino el canciller, el secretario de Estado Kissinger, y con el canciller Tack firmaron entonces el acuerdo Tack-Kissinger. Ya allí se iba vislumbrando, pero iba a ser muy difícil lo que después ocurrió. Nosotros tenemos los panameños que ser conscientes de que hubo tratados, porque hubo un Torrijos en Panamá que motivó al mundo entero en el apoyo a la causa panameña, pero también porque en el cielo político de Estados Unidos apareció una estrella con sentido de justicia, con sensibilidad para la equidad, que se llamó Carter, quien en su campaña había dicho que él no le entregaría el canal a los panameños, y que cuando mandó una misión a los países de América Latina, esa misión regresó contando lo que cada país le había dicho, y le dijo, sin embargo, el presidente electo, el presidente Carter, varios países nos han dicho que usted tiene que arreglar el tema con Panamá. Carter se tomó en serio las negociaciones, y en 7 meses más, el 13 de agosto, hubo un acuerdo entre los negociadores panameños y los negociadores norteamericanos. Yo quiero hablar de una manera muy especial, no de los que tuvimos la gran ocasión, la fortuna, la suerte de ser negociadores. Yo quiero hablar en este instante de Gabriel Luis Galindo, que cuando le fue a presentar las credenciales al presidente Carter, le dijo, mire, presidente, yo no sé nada de esto, a mí me han enviado aquí para que yo apoye los tratados y las negociaciones de los tratados, y que Estados Unidos lo llegue a aprobar. Pero yo no sé nada de estas cosas diplomáticas. Y Carter lo tranquilizó diciéndole, yo tampoco sé de estas cosas de gobierno aquí en Estados Unidos, yo he sido plantador de maní en Georgia por un montón de años. Hubo una empatía, una gran simpatía mutua, y créanme que cuando nosotros estábamos yendo a la Secretaría de Estado, los negociadores panameños, generalmente Luis Galindo estaba haciendo su visita diaria, su visita cotidiana a la Casa Blanca, porque hizo una gran amistad con varios de los asistentes de Carter. Así es que él entraba allí, casi diría como Pedro por su casa, y se fue ganando la voluntad de graduados en Emory, de graduados en Harvard, que eran los asistentes que tenía Carter, pero no se conformó con eso,
sino que también hizo una gran campaña, no solo con senadores, sino con asistentes de los senadores. Hizo una gran tarea con los periodistas norteamericanos y con personalidades de la vida americana. En otras palabras, Gabriel Luis Galindo no se limitó a las funciones normales de un diplomático, sino que las proyectó mucho más allá. Yo tuve el gusto de ir con él a la Universidad de Notre Dame, debería ser Notre Dame, en Indiana, y allí se programó con el padre Hesburgh, que era el rector, una reunión de todas las iglesias, una reunión ecuménica, para que las iglesias concedan, es decir, con actividad en Estados Unidos, apoyaran también la causa de los tratados. Yo me atrevería a decir que hay un libro que está dedicado, bueno, hay una biografía de Gabriel Luis Galindo, escrita por Mercedes de la Guardia de Corro, pero hay un libro también de William Jordan, que era el embajador de Estados Unidos en Panamá en la época de los tratados. Está traducido al español, se llama Odisea de Panamá, y hay que leer allí esa combinación que resultó entre Gabriel Luis Galindo por una parte y William Jordan por otra parte, ambos convenciendo al gobierno de Estados Unidos que era una causa noble la firma de los tratados. Yo creo que Panamá cumplió con todo, pero también hay que decir que Estados Unidos también. Y hay que reconocer que ese país, aún en momentos difíciles, cuando llegó Reagan al poder, 1980, yo estaba presidente del país, y Reagan me mandó una carta en enero o febrero de ese año asegurándome que Estados Unidos cumpliría los compromisos pactados entre ambos países. Y así lo hicieron. Y todos nosotros que sabemos las enormes dificultades por las que pasó Panamá en los años 80 y a fines de los años 80, Estados Unidos siguió cumpliendo el programa de esos 23 años que en 1977 a muchos panameños nos parecía una eternidad. Creo que con estas afirmaciones hay algo más que yo quisiera decir. Y son algunas observaciones para los diplomáticos panameños, no para los muy experimentados, no para los que tienen una larga carrera ya, sino sobre todo para los más jóvenes, los que creen en la diplomacia como un gran servicio al país. Me permito hacerles estas observaciones. Conviertan el inglés en una lengua que puedan hablar de manera fluida, hablar y escribir, porque se ha convertido en el idioma mundial. Denle importancia a los informes mensuales que ustedes envían a la Cancillería. A ustedes les puede dar la impresión que solamente lo van a leer una o dos personas, y puede que así sea. Pero más adelante esos informes serán parte valiosa de la historia de las relaciones internacionales de Panamá. Aprovecho para contar una anécdota que cuando yo estaba de embajador en Francia y mandaba mis informes mensuales, un día dije, seguramente me está leyendo una o dos personas, así que voy a repetir el del mes anterior. Y repetí el del mes anterior y no habían pasado 24 horas cuando Delia Villamonte me llamó y dijo, presidente, usted se ha equivocado. En lugar de mandarme el informe de este mes, me ha mandado el anterior. Digo, bueno, al menos ya sé que una persona me lee. Y me dijo, no, créame que hay más. El caso es que quiero referirme también a dos grandes personalidades que ojalá todo diplomático panameño conozca e incluso estudie su trayectoria. Narciso Garay, a quien he mencionado, y también Ricardo J. Alfaro. Por suerte, ustedes cuentan con un librito de Franklin Rivera Forero, que en paz descanse, sobre la vida diplomática de Ricardo J. Alfaro. Lean a esa personalidad, la personalidad internacional más importante que dio la República de Panamá a lo largo del siglo XX, que además terminó su carrera siendo magistrado de la Corte Internacional de Justicia. Pero tiene escritos maravillosos de historia, una vida de Tomás Herrera, y además tiene muchos escritos en inglés porque fue una lengua que dominó en propiedad. Estudien bien el pasado y el presente de los países en los cuales desempeñen sus funciones.
Recuerden que en muchas ocasiones desde la Cancillería se les preguntará su opinión sobre decisiones adoptadas o por adoptar por los gobiernos extranjeros. Tengan en cuenta, jóvenes diplomáticos, que las peticiones de países poderosos no deben conllevar siempre la aceptación de los países pequeños, porque a veces el respeto se gana con una negativa justa y apropiada. Gran parte del éxito de las negociaciones de los tratados Torrijos-Carter fue porque Omar llevó esa causa y ese caso al mundo. Quiero decirles también que lean la historia de las relaciones internacionales de Panamá, las cuales giraron en el siglo XX en torno a Estados Unidos. Pero vale también la pena conocer las relaciones que hemos tenido y tenemos con los países fronterizos, especialmente con Colombia y Costa Rica, con los de Centroamérica, sin olvidar la participación que tuvo Omar Torrijos en la caída de la dictadura de Somoza, y también interesarnos en el resto de los países del hemisferio americano, así como con los países europeos y con organizaciones como la OCDE, la GAFI y otras. Panamá, como ustedes lo saben bien, está haciendo sus mejores esfuerzos para salir de las listas negativas en las que nos tienen todavía incluidos. Los panameños podemos y debemos sentirnos orgullosos de nuestra historia diplomática. Cuando el pueblo sentía que una negociación no era satisfactoria para Panamá, fuerzas vivas se manifestaban en las calles y en los foros. Vale la pena recordar ahora y aquí que los tratados Torrijos-Carter no solamente recibieron gran apoyo internacional, sino que en Panamá, por primera vez en la historia y sin que existiese en ese entonces una norma jurídica que obligase a ello, los tratados Torrijos-Carter, que resolvieron finalmente el futuro del canal, fueron sometidos a plebiscito para que el pueblo panameño diese su opinión, la cual fue mayoritariamente a favor. Agradezco mucho su atención. Perdonen que haya tomado tanto tiempo. Gracias. Muchas gracias, doctor Royo. Bendiciones, saludos. ¿De parte de quién? Perdón, de parte de Aris Vélez desde Chiriquí, doctor Royo. Muchas gracias, muy amable de su parte. Muchas gracias, doctor Royo, por su disertación muy interesante y muy importante para poder conocer sobre la historia y que nos ayudará a todos los que somos de la diplomacia de Panamá. Que pase muy buenos días. Bueno, gracias, y déjeme recordarle que está usted en un país que Omar Torrijos apoyó mucho a Price en la lucha para ser independiente, lo cual motivó que Guatemala, con un dictador que se llamaba Chello Gerot, rompiese relaciones con Panamá, porque Panamá apoyó siempre a Belice, y nos sentimos orgullosos. Así lo recordamos el día 31 de julio, recordando a nuestro querido Omar Torrijos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Doctor, muy buenas tardes. ¿Quién? Buenos días, presidente. Elías Levy le habla, desde Nueva York. Encantado, Levy. ¿Cómo está? Bien, mire, presidente, nada más compartir unos conceptos rápidamente, porque sé que el tiempo es importante para todos. Siempre me he tenido orgullo de la diplomacia panameña sin haber estudiado diplomacia. Orgullo de Ricardo J. Alfaro en las negociaciones, la creación de las Naciones Unidas, en la creación del Estado de Israel, también con don Eduardo Morgan, si no me equivoco, e inclusive, por supuesto, la negociación para llegar a término los tratados Torrijos-Carter. Siempre han dicho que llevar algo que dice a perpetuidad, a que termine en el 1999, ha sido un logro diplomático que el mundo ha podido obtener. Teniendo eso como concepto, si puede, por supuesto, ¿no?, compartir un poquito qué nos ha pasado en los últimos 15 años con nuestra diplomacia, por qué no
porque siento que si puede compartir qué nos pasó con los Panama Papers, qué nos pasó como país de tan alta estima que nos tenían internacionalmente, como hoy en día inclusive siento que estamos recibiendo demasiadas presiones injustas por parte de distintos países. Si puede compartirnos un poquito con su experiencia como presidente, como embajador y ahora como ministro. Muchas gracias, presidente Royo. Gracias a usted. Decirle que yo estoy completamente de acuerdo con que Panamá haga una revisión de su derecho para cumplir con las normas internacionales. Y le voy a decir esto. En Europa, durante muchos años, eso casi pasó desapercibido. Pero en los últimos años, ellos también tienen crisis y grandes dificultades económicas, porque además la Unión Europea es inmensamente costosa. Europa desde hace años se encuentra lanzada en una campaña para evitar que los ciudadanos de los países de la Unión Europea puedan dejar de tributar en sus países y busquen paraísos donde entonces eviten la tributación. Entonces, esa lucha que ha tenido la OCDE, que ha tenido la GAFI, yo creo que es una lucha correcta y que Panamá debe ajustar sus sistemas. Que nosotros permitamos que cualquier europeo, cualquier ciudadano del mundo pueda hacer negocios con sociedades anónimas de este país o de cualquier otro país, pero no utilizar las sociedades anónimas para evadir la tributación que deben hacer en sus países. Así que creo que Panamá se encuentra en una actitud correcta. El Ministerio de el Ministerio de Economía y Finanzas está trabajando en ello y el gobierno del presidente Cortizo también, para que se ajusten los términos y el derecho para que no sea Panamá objeto de evasión de ningún particular, de ningún otro país. Presidente Royo, Jaime Sosa de Houston. No sé si me escuchan. Claro, Jaime, le escucho bien. Perfecto. Con respecto a lo que acaba de decir, me contaba un banquero panameño que tiene negocios en Europa, que el gran problema es una, no sé si es una ley o una modalidad o un acuerdo de la Unión Europea que como Schengen permite que la gente cruce fronteras, el problema que tiene la Unión Europea es dónde el ciudadano paga impuestos. O sea, un español vive y trabaja en Holanda, un polaco trabaja en Inglaterra, ¿dónde paga impuestos? Y Unión Europea determinó que los impuestos se pagaban en el país donde la persona permanecía 81 días o algo por el estilo. ¿Y qué han hecho los europeos con dinero? Que al 79 días se van del país, el que tiene dinero, y tienen 3 casas. Viven en Mónaco, son suecos o lo que sea, son belgas, tienen una casa en Mónaco y tienen un apartamento en Panamá. Entonces ese señor brinca y como Panamá no grava los ingresos generados en el exterior, el señor nunca está 80 días en Bruselas, nunca está 80 días en Mónaco, no está en Londres y está en Panamá. Y el resultado es que no paga impuestos en ningún país. No paga en Bruselas, no paguemos. Ahora, lo que me dice el banquero, se no es culpa de Panamá. Así la Unión Europea trató de solucionar su problema y creó un problema que solamente se soluciona si Panamá cambia su legislación fiscal a que el panameño pague impuestos en ingresos generados en el exterior. No sé si es verdad, eso me lo explicó un banquero. ¿Qué opina usted de eso? ¿Es así o no? Bueno, pero también hay tratados que evitan la doble imposición, Sosa. Es decir, el ideal, lo correcto es que una persona pague impuestos en el sitio donde los genera. Entonces, ¿por qué? Porque si un holandés va a Francia y tiene un restaurante en Francia, lógico es que pague los impuestos en Francia, porque si los paga también en Holanda es doble. Dando 2 veces. Y tengo entendido, Panamá tiene tratado de doble tributación, lo tiene con España ya
firmados y creo que ratificados también. Así que yo creo que en ese sentido se está trabajando. Buenas, aquí Tania Valderrama de Francia, desde Francia. No sé si el cuento de los informes mensuales, a mí me contaron algo bien parecido, el señor José Manuel Watson, no sé si fue con él, el cuento de los informes repetidos, pero él me contó algo así medio parecido. Aparte de eso, quería hablando ahora de los temas de las listas negras y la OCDE y eso, ¿usted no piensa, con todo esto que ha visto y ha vivido, usted no piensa que la actuación de Panamá ha sido muy reactiva y sumisa? Y más como no hay, o sea, como que no hay acción por parte de Panamá cuando la misma Unión Europea tiene dentro de ellos jurisdicciones que permiten esas evasiones fiscales, solamente por nombrar a Chipre, Malta, Bruselas, Suiza, por ejemplo. Bueno, yo me atrevería a decirle que las mismas regulaciones de OCDE y de la GAFI que nos han puesto a modificar sistemas en Panamá se están aplicando también en el resto de los países. No es que ellos hayan dicho exoneramos a estos países de cualquier regulación. Así que es una medida que diría yo que es de carácter general y le voy a decir esto. Ellos están interesados sobre todo en el tema de los registros contables. El problema hasta ahora es que cualquier abogado panameño podía hacer una sociedad anónima y olvidarse de su existencia, olvidarse de ello, en ese caso cobrar lo que le correspondía anualmente por ser agente de la sociedad. Hoy a un agente residente, a un abogado se le van a exigir una serie de obligaciones y en ese sentido se está trabajando y a punto ya prácticamente de terminar para que el agente residente, el abogado, se pueda responsabilizar de la conducta de la sociedad anónima en cuanto al cumplimiento de sus deberes tributarios. De todos modos, le confieso, yo no soy un experto en eso. Permiso, sí, la licenciada Paola Gómez tiene una pregunta. Sí, ¿me pueden ver? ¿Y me pueden escuchar? Ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, muy buen día. Muchísimas gracias por su intervención, presidente Royo. La verdad que a mí me llama mucho la atención el proceso que usted vivió cuando se estaban dando los tratados Torrijos-Carter. Realmente hay mucha gente que uno escucha que dice que eran otro tipo de panameños, eran otro tipo de personas que estaban negociando en ese momento. Y a mí me encantaría saber dos cosas. Uno, ¿cómo fue el proceso para usted estando dentro de él? ¿Qué sentía que era lo más importante? O ahora en retrospectiva, ¿qué sintió que fue lo más importante que lo preparó para este tipo de situación histórica? ¿Y qué podemos hacer nosotros los diplomáticos jóvenes para poder estar a la altura de las situaciones que se nos vienen en un mundo tan cambiante como es el que estamos afrontando en este momento? Y como segunda pregunta es, ¿dónde se puede conseguir su libro Árbol deshojado? Sí, muchísimas gracias. Déjeme decirle que obtener inspiración no era una tarea tan complicada cuando nosotros teníamos primero a Omar Torrijos, que era el negociador de los negociadores, que estaba pendiente y que además su rebeldía y su valentía creo que fueron notables. Pero también nos inspiramos desde luego en muchos panameños que fueron como sembrando hitos, que fueron haciendo sus pininos, que fueron logrando poquito a poco algunas conquistas. Ya en los tratados del 67 hubo muchas conquistas, nadie lo puede negar, pero creo que se dieron circunstancias favorables, aun cuando el presidente Carter en dos ocasiones que nos recibió a los negociadores de ambos equipos nos dijo, yo creo en lo que estoy haciendo, pero esto va a ser muy difícil en el Capitolio. Usted sabrá, Tania, que los tratados se aprobaron por un voto de diferencia, porque no era una causa que le fuese simpática a Estados Unidos, que consideraba que ellos habían construido, pagado,
administrado y defendido ante posibles agresiones el Canal de Panamá. Así que no fue una causa y que le costó, creo yo, que le costó al presidente Carter su reelección si le unimos el tema difícil que tuvo con Irán. Le costó a muchos senadores su reelección porque votaron que sí a favor de los tratados. Hoy usted pregunta a cualquier norteamericano cómo ve que el canal esté administrado por panameños y si son serios y sensatos van a responder que lo estamos administrando mejor que como ellos lo hicieron. Para dar un solo ejemplo, en solo 6 años de administración ya Panamá iniciaba los trabajos de ampliación del canal. Estados Unidos, que tuvo el canal, terminó el canal en el año 1914, no fue hasta 1939 que decidió, en el mismo sitio donde se iniciaron las excavaciones panameñas en Cocolí, iniciar el trabajo de unas nuevas esclusas, que no lo continuaron porque en eso venía ya la guerra. Así que la inspiración uno la recibe de la historia de su país y sobre todo sentir que los negociadores que tuvo Panamá en todos los tratados hicieron lo mejor que les era posible, lo mejor que les era dable. Muchísimas gracias. Sí, la licenciada Nadia Montenegro pidió la palabra. ¿Puedo preguntar? Ay, disculpen. Buenos días a todos. Primeramente, muchas gracias, señor presidente Royo, por habernos dado este tiempo para escuchar su experiencia y todo lo que nos ha aportado el día de hoy y también las preguntas de los compañeros. Yo, Nadia Montenegro, sí, primeramente, y un poco alineándolo con la apertura del señor canciller, usted mencionó la participación de Panamá en los países no alineados y cómo Panamá en el mundo multilateral logró ese apoyo para lograr su meta nacional, su objetivo nacional. ¿Cómo usted ve en este mundo que viene post-pandemia, el mundo multilateral, y cómo sería dable nuevamente un movimiento parecido a los no alineados en estas circunstancias? Esa sería mi pregunta inicial. Gracias. Bueno, predecir lo que pasará con el movimiento de no alineados, yo creo que es un poquito difícil, pero ya uno conoce la tónica de esa organización, sus reuniones, pero sí le quiero decir algo. Yo soy muy optimista. Yo soy optimista en cuanto a la reestructuración económica de Panamá. Yo creo que los panameños nos vamos a levantar después de esta pandemia terrible, con todas las consecuencias que no hay que expresar porque ustedes las están viviendo y las están viendo. Pero el mundo también yo creo que se va a unir. Usted pone, por ejemplo, el caso de la Unión Europea. La Unión Europea acaba de destinar 700.000 millones de dólares, bueno, de euros, perdón, que son 300 más, para que los países puedan no solo combatir la pandemia, sino robustecer un poco las economías que están sufriendo tanto con motivo del coronavirus. Yo creo que después que pase el fenómeno del presidente Trump, que ha sido un fenómeno singular, distinto a lo que uno esperaba de la política norteamericana, y este fenómeno va a pasar, yo pienso que cualquier presidente que llegue a Estados Unidos lo va a hacer mejor, va a tener mayor sensatez y se va a entender con el mundo. Mire usted dónde estaba Estados Unidos con la presidencia de Obama, ya conversando con Cuba, mandando un embajador, olvidando los viejos rencores, las viejas rencillas, que es el ideal para el entendimiento entre el mundo, entre los países que forman el mundo. Yo soy optimista y pienso que el mundo terminará entendiéndose, que no habrá más una guerra mundial, que los países van a hablar. Yo creo que sí. Muchísimas gracias, señor presidente. Y también gracias nuevamente por ese consejo que nos dio de estudiar la historia y la cultura de los países con los que vamos a negociar. Y esa era mi segunda pregunta. Puntualmente, bueno, yo lo he vivido y es verdad que es necesario, pero para todos, puntualmente, ¿en qué experiencias usted ha tenido que utilizar ese conocimiento de la historia
o de la cultura de ese país para ser efectivo en su negociación o en lograr los objetivos nacionales? Esa sería mi otra pregunta. Gracias, señor presidente. Bueno, usted va a pensar ahora que yo soy un sentimental, pero créame que cuando Rómulo Escobar Betancur, que era el jefe del equipo negociador, y la tarde en que yo estaba ahí con él y decidimos pedir el Cerro Ancón, créame que nosotros recitamos los versos que recordábamos de la poesía de Amelia Denis y Casa. Y en una de esas, el negociador Linowitz, que era el novato, porque Bunker tenía todos los años de experiencia, le preguntó, alcanzamos a oír, que le dijo, ¿eso qué es? Lo del Cerro Ancón. Y el negociador Bunker le dijo, ese es un asunto sentimental de los panameños. Y entonces Linowitz dijo, está bien, está bien. Y así nos dieron el Cerro Ancón. Usamos muchas veces la historia de Panamá. Créame que incluso en las conversaciones con el presidente Carter, en conversaciones con senadores norteamericanos que venían a Panamá, incluso después en la discusión de los tratados que duró casi 4 meses, nosotros utilizamos mucho de la historia panameña y además considerando que fue, en términos muy generales, una historia de nobleza. Panamá nunca ha tenido un traidor. Si es que se le quiere llamar traidor a Bruno Varila, hay el problema de que el señor era francés y solo un panameño puede traicionar a su patria. Panamá no ha tenido historia de traición, felizmente. Sí. Muy buenos días. Manuel Pardo, quisiera intervenir, si me lo permite, distinguida. Puede intervenir, puede intervenir. Manuel Pardo, sí puede intervenir, ¿ah? Se ha quedado congelado. Quedó congelado. En pleno agosto. Sí. Mientras, si hay alguna otra participación mientras se descongela. Profesor Spence, si me lo permite. ¿Cómo no? Claro que sí. Presidente Royo, qué placer haberlo escuchado. Gracias por haberme escuchado. Y Ricardo Lavieri, de Colón, pero desde los Emiratos Árabes en este momento. Yo quisiera rescatar que de sus palabras es muy importante para nosotros el habernos mostrado que la diplomacia panameña tiene una trayectoria y tenemos una razón, muchas razones por las cuales inspirarnos y por las cuales enaltecernos, porque habiendo tenido predecesores como Narciso Garay, como el doctor Moreno, como Ricardo J. Alfaro, y con la hidalguía con la que llevaron la diplomacia panameña, siendo un país en ese momento que vivía el colonialismo del siglo XX y que tenía una presencia norteamericana que lastimaba la personalidad y la dignidad panameña. Ese recorrido que ha expresado ustedes hoy nos muestra que tenemos una razón para tener más fuerza y tener más inspiración. Por eso yo le quiero agradecer su charla de hoy. Y quisiera a propósito preguntarle un poco, lo que quizás va a ser algo de imaginación. ¿Cómo será la diplomacia ahora cuando vivimos en un mundo intercomunicado, inmediatista, donde las noticias llegan o los conocimientos se tienen, las informaciones antes que lleguen las noticias incluso, a todo el mundo, donde hay tanta tergiversación, donde hay tanta falsedad? ¿Cómo podrá ser ahora la diplomacia a nivel mundial en un mundo tan interconectado y en un mundo también tan descreído por las redes sociales? Bueno, es un mundo que ha pasado por muchos problemas. A mí sí me preocupa algo, se lo tengo que decir, de mi hemisferio americano, es decir, del hemisferio donde vivimos.
Me preocupa que la unión, la unidad geopolítica, diplomática, amistosa incluso, se haya ido resquebrajando por el tema de Venezuela, por el tema de Cuba, y que se intente separarnos a los países. No es que yo le he hecho críticas a Venezuela en distintas ocasiones. Yo pienso que tenía que corregir rumbos, tenía que corregir procedimientos. Me preocupan estas elecciones que vienen ahora, el método, cómo van a ser hechas, pero lo que no debe producir es una separación y una animadversión entre los estados. Nosotros creo que tendríamos la obligación de entendernos y de dialogar entre todos los estados. Que un país tiene un sistema que a nosotros no nos convence, incluso que no nos gusta o que no estamos de acuerdo con él, que nos gustaría que fuera de otra forma. Bueno, eso se puede dar y se da, pero de allí que nos lleve a separarnos completamente con el beneplácito de un país más poderoso que dice que bien, ustedes no pueden entenderse con este país. Creo que ya es como rizar el rizo y creo que es exagerar. Y en muchas ocasiones de la historia del hemisferio americano, fuerzas distintas a nuestro hemisferio han procurado a veces dividirnos y separarnos. Pasó así en la República Española, que logró dividir a países americanos favorables unos al franquismo, otros a la República. Ha pasado en distintas fases de la historia, cuando había países comunistas dentro de Europa. Han hecho que la política nos haya dividido y nos haya partido en dos el sentido de amistad y de entendimiento en muchos otros sectores. Eso es lo que yo diría que no deberíamos permitir. Manuel Antonio Pardo. Sí, muy buenos días. Desde Guayaquil, Ecuador, les saluda a todos los compañeros del cuerpo diplomático, al distinguido, excelentísimo señor Aristides Royo, quien fue uno de los negociadores de los tratados Torrijos-Carter. Manuel Pardo les saluda a todos ustedes. Me siento orgulloso y me siento muy complacido de la joya de intervención que usted ha realizado en la mañana de hoy, doctor Aristides Royo. Verdaderamente para nosotros es alimento para nuestras funciones. Definitivamente, como usted fue parte de los negociadores y joven negociador, por cierto, entre tantos jóvenes negociadores con mucha capacidad en los años 70 de los tratados Torrijos-Carter, yo recuerdo bien, porque para esa época tenía yo 13 o 14 años, había una efervescencia nacionalista. El toque del nacionalismo formó parte importantísima, usted lo ha mencionado en su intervención. Los panameños, cada vez que veían que algo no era, entonces intervenían y participaban. Yo rescataría de esa época tan trascendente, tan brillante, de la época del proceso revolucionario, doctor, que usted la vivió y que la vivimos los que tuvimos la oportunidad del rescate de ese nacionalismo a la época, el nacionalismo ese que nos identifique y que nos identifica como panameños, y que a pesar de que somos un país de tan chico, pero un país tan grande de corazón, rescataría ese aspecto. Yo quisiera que usted me hiciera una exposición sobre el tema del nacionalismo específicamente que se vivió en la época y que pudiéramos extrapolarlos a nuestra época. Además, para finalizar, termino diciendo que me sentí muy orgulloso, muy contento, como muchos años no lo había sentido, la participación de nuestro excelentísimo señor presidente, Laurentino Cortizo, en Coclecito, en donde él hizo una intervención, hizo hincapié, hizo énfasis del general Torrijos con esa efervescencia que yo sentí en mi corazón que había que hacerlo. Yo felicito desde este escenario a nuestro excelentísimo señor presidente por tremenda intervención en donde exaltó el valor del general Omar Torrijos Herrera. Termino mi intervención. Muchísimas gracias, señor doctor Aristides Royo. Muy bien. Bueno, nacionalismo yo creo que existe y existe en buena medida. Extrapolarlo de cómo era antes y cómo era ahora tiene algunas diferencias. Y es que nosotros vivimos prácticamente, mire, desde 1903, desde los tratados, el tratado Heywood-Varila, hasta 1977 no.
hasta que realmente se fue el último soldado. Vivimos prácticamente todo el siglo XX con la presencia de Estados Unidos en Panamá, pero además una presencia de intervenciones. Aquí cuando Ciro Luis Urriola suspendió una elección, Estados Unidos no solamente ocupó la ciudad de Panamá, sino que ocupó Chiriquí, y en Chiriquí se quedaron, eso fue en 1918, se quedaron hasta 2020. Hubo un 9 de enero del 64, así es que hubo muchas manifestaciones de protesta en el 59, en el 58. Nuestra manera de vivir y de crecer en ese entonces, como estudiantes, como jóvenes, era siempre la preocupación de la conducta de Estados Unidos hacia Panamá. No siempre la más idónea, no siempre la más noble, ni mucho menos la más generosa. Hoy ese problema está resuelto. Con Estados Unidos tenemos relaciones, unas cosas nos gustarán, otras no nos gustarán, pero ya la causa de ese nacionalismo fervoroso que hubo durante un siglo en Panamá ya se satisfizo y tuvo su culminación con la entrega del canal a los panameños, que reitero, lo estamos manejando muy bien. Pero el nacionalismo sigue existiendo, sigue existiendo. Yo se lo digo porque, por ejemplo, si yo trato de montarme en un vuelo humanitario que va de Panamá a Madrid, me dicen, no, usted no puede ir, porque es solo para los españoles. Pero los panameños hacemos lo mismo. Si hay un vuelo humanitario que viene de Madrid trayendo panameños, ahí no se admite que venga nadie que no sea panameño. Sí, bueno, en los países siempre tienen el deber constitucional y legal de proteger a sus nacionales. Pero muchísimas gracias, doctor. De una forma bien dada. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. A ver, ahí Sebastián Naranjo está solicitando el uso de la palabra. ¿Aló? Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, señor presidente, por su intervención. Yo soy un analista de política exterior en Cancillería y veo temas de Asia-Pacífico. Me gustaría retomar cómo caracterizó la diplomacia panameña del siglo XXI, marcada por las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Panamá. ¿Cuál es su proyección para las relaciones, la diplomacia de Panamá del siglo XXI? ¿Será caracterizada por el será multipolar o verá la inclusión de otros actores de crecimiento alrededor del mundo? Es decir, por ejemplo, hemos visto la participación de China desde 2017, por supuesto, en la diplomacia panameña. ¿Usted cree que esto será una tendencia o tendrá cambios profundos en cómo el mecanismo de la diplomacia funcione con el mundo? Y en caso de que China entre a formar una parte importante de la diplomacia panameña, ¿cómo funcionará el balance de las relaciones trilaterales? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la pregunta. Déjeme decirles que evitar la presencia, evitar la participación de China en la economía mundial, evitar la influencia de China, por ejemplo, en el hemisferio americano, en Panamá, es muy difícil. Mientras China venda un aparato de aire acondicionado a la mitad de lo que vale un aparato norteamericano o francés, mientras ellos tengan esa enorme cantidad de dólares. Estados Unidos es el que realmente está manejando la mayor cantidad de dólares que hay en el mundo. Ellos son acreedores de una tercera parte de la deuda exterior norteamericana. Mientras China siga siendo esa enorme potencia, habrá que tener relaciones con ellos. Y las relaciones deben ser buenas, pero naturalmente que sean unas relaciones equilibradas y que nosotros sepamos negociar con China como negociamos con México, como negociamos con Argentina la venta de sus vinos, o como negociamos con Estados Unidos la venta de sus servicios tecnológicos o la compra de aviones norteamericanos. Yo creo que, ¿cómo le diría? Sacrificar a China por temor a lo que pueda hacer en el futuro, yo creo que ellos tendrán que llevarse bien con el sector. No debemos exorcizar a nadie. Se está oyendo repetir. Mario Velázquez tiene la palabra.
Sí, buenas tardes, doctor Royo, su excelencia. Le habla Aris Vélez, tercer secretario de carrera diplomática. ¿Sí me escuchan? Lo escuchamos. Sí, doctor Royo, una pregunta que entre varios compañeros y profesores y otros expertos de afuera se llevan a cabo en estos momentos es ¿por qué la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá en eliminar la carrera de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos? Denos usted su opinión o su punto de vista sobre esta cátedra que a nivel nacional durante muchos años atrás fue de mucha importancia para todos los a nivel educativo. Por favor, muchas gracias. Gracias a usted. Cuando se presentó esa demanda que la presentó la Universidad de Panamá, yo escribí un artículo que se llamaba Razón jurídica sin razón educativa. Y yo en ese artículo exponía que la universidad podía triunfar con esa demanda, podía obtener la declaración de inconstitucionalidad de la ley, porque lo que la universidad estaba planteando era que no puede ser una ley la que dicte el pensum, que no puede haber una ley que diga hay que enseñar química, hay que enseñar ciencias, hay que enseñar geografía en la Universidad de Panamá. Es la propia universidad la que de manera autónoma dicta su pensum de estudios. Si usted estudia o analiza cualquier universidad en el mundo, usted va a ver que cada universidad en Estados Unidos, en los países europeos, en cualquier país, es la que decide cómo prepara a sus estudiantes. No puede ser una ley la que diga para formar un abogado tiene que dar 24 asignaturas y tienen que enseñar historia del derecho o introducción al derecho. No es una ley, sino que es la propia entidad educativa. Entonces yo decía, la razón jurídica la pueden tener, pero ojalá que no tengan la sin razón educativa. Sería un error si la Universidad de Panamá, con base en esa decisión, eliminase la historia de las relaciones de Panamá con Estados Unidos. Sería un gran error, porque justo para que un panameño sea un buen panameño, entre otras cualidades que tiene que tener y entre otros conocimientos, debe conocer la historia de su país. Y la historia de su país independiente giró durante un siglo, nuestro primer siglo, apenas vamos por 21 años más, en torno a los Estados Unidos. Así que, y la universidad, según el rector Flores ha declarado, no está pensando en eliminar de su cuadro académico esta asignatura tan importante. Aló, doctor Royo. Muchas gracias. Aló. Me suena Mario Velázquez. Sí, desde Chile, Mario Velázquez. Doctor Royo, quisiera yo preguntarle, bueno, en primer lugar agradecerle esta ilustrada conversación, intervención suya sobre el aspecto diplomático de nuestra vida. Yo quisiera saber, en un mundo como el actual, en donde hay una situación muy real que todos conocemos de China, Estados Unidos, de la globalización, los efectos de la globalización, los efectos de los famosos TLC, los efectos de los procesos de integración en diferentes partes del mundo. ¿Cuál es más valioso, un proceso bilateral o un proceso multilateral? Bueno, yo creo que los procesos multilaterales es imposible pararlos. Yo me he preguntado qué potencia tan enorme alcanzó la Unión Europea, justamente por haberse convertido en una organización multilateral. ¿Qué sería Italia? ¿Qué sería Francia de manera aislada? Pero hoy lo que han logrado en todos los sentidos, en educación, en agricultura, en tecnología, ha sido base del multilateralismo. El problema, Mario, de nuestro nacionalismo y que no confiamos mucho en el multilateralismo es porque los americanos, los miembros de este hemisferio, tenemos un concepto de la soberanía muy diferente al de los europeos. Como los europeos tuvieron tantas guerras entre sí, decidieron levantarse como continente europeo a base de la unidad, sacrificando esa soberanía
que indica que el Estado es el único que puede decir qué cantidad de reses tiene que tener la ganadería o qué cantidad de trigo se planta en la agricultura. Ahora eso en Europa lo dicta un tribunal de la Unión Europea y todos los países hacen caso, porque es una acción multilateral que en el fondo va a beneficiar a todos. Nosotros no, sí estamos a años luz de una auténtica integración, porque decimos, oye, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. No te metas con lo mío que yo no me meto con lo tuyo. Con esa filosofía nunca vamos a hacer un multilateralismo real. Muy buenas, ya son mediodía a todos. Gracias, distinguido panelista, doctor Aristides Royo, el presidente de la República, ministro de Asuntos del Canal, sobre todo amigo mío de algunos años. Queremos agradecerle su valiosa participación en este proceso que lleva a cabo la academia. Y quiero reiterarles a todos ustedes la invitación para que mañana también puedan sintonizarse con la participación del doctor Andrés Celestino Araúz. Pero agradecerle al doctor Royo, excelente participación. Hay muchas cosas de las que nos sentaremos a conversar también. Él dio algunas pinceladas de lo que nosotros hemos ido trabajando como la diferencia que hay que hacerla desde el punto de vista académico, desde el punto de vista formal y para nuestros jóvenes diplomáticos, lo que significa relaciones internacionales, lo que significa diplomacia y lo que significa política exterior. Ninguna de las tres cosas son igual y las tres cosas se hizo durante el proceso de negociación de los tratados Torrijos-Carter sin proponérselo como académicos formales, sino que surgió a partir de la propia experiencia negociadora y constituyó una de las grandes lecciones y referencias para nosotros y el mundo. Incluso les digo ya para terminar que en un curso de la Universidad Johns Hopkins se llama The Failure of the Negotiation with Panama, The Clash of All American Failure or Lose with Panama. Así se llama, textualmente, así se llama. Es un curso de la Universidad Johns Hopkins, excelente programa, donde ustedes podrán encontrar ahí las verdades de cómo el equipo negociador de Panamá se pudo sobreponer a una diplomacia histórica de Estados Unidos, pero con esa gran orientación del general Torrijos y ese equipo de negociadores, el presidente Aristides Royo. Sí. Entonces queremos agradecerle y nuevamente, doctor, mis felicitaciones personales. Quería decir algo. En primer lugar, mi más profundo agradecimiento a la presencia de ustedes, que ya nos hemos acostumbrado los panameños a estas reuniones virtuales. Agradecerles mucho, pero decirles algo también. Siéntanse muy satisfechos de la carrera diplomática hoy día, porque con los años que yo tengo, yo recuerdo a los viejos diplomáticos panameños, muchos de ellos. Muchos de ellos, los embajadores, eran personas de cierta capacidad económica, porque incluso las embajadas le costaban dinero de su bolsillo. Y recuerdo también que no tenían prácticamente conocimientos de diplomacia y los panameños juzgaban a los embajadores por la forma en que eran atendidos cuando viajaban a esos países. Decían, qué gran embajador tenemos en tal país, porque estuve y me llevó al teatro y me llevó a una discoteca, o me llevó a un show y me llevó a ver un museo. Qué buen embajador tenemos. Hoy un embajador se mide felizmente por otros parámetros. Hoy ustedes tienen una carrera que permite vivir decentemente y tienen una formación mucho más apreciable, mucho más densa y más rica que la que teníamos en la historia de la diplomacia panameña. Así que me siento de verdad orgulloso de ese cuerpo diplomático. Muchas gracias. Gracias a usted, presidente. Una palabrita final. Creo que la chica se llama Tania Villarreal, si retuve el nombre.
ella me preguntó cómo conseguía el libro El árbol deshojado. Si escribe a mi correo electrónico aristidesrollo@gmail.com, yo le indico dónde se consigue el libro en ebook. Le doy la dirección donde lo consiguen. Hago constar que yo no gano un centavo por ese libro. Bueno, muchas gracias. Bueno, Saludos. Gracias. Saludos. Saludos. Buenas tardes. Okay. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, doctor. Un abrazo.